Y si yo te dijera que muchas de las cosas que has escuchado cada domingo en la iglesia no nacieron del Evangelio eterno, sino de una distorsión peligrosa. ¿Qué pasaría si aquello que creíste con toda sinceridad no fuera exactamente lo que Dios ha revelado en verdad? Hay mentiras, sutiles, dulces, que se predican con una sonrisa y una Biblia en la mano. Palabras que acarician el oído, pero lentamente envenenan el alma. Son frases que apelan al anhelo humano de consuelo, de éxito, de aceptación, pero que han sido arrancadas de su raíz bíblica. Lo más inquietante es que casi nadie las cuestiona. Vivimos tiempos donde la verdad eterna ha sido reemplazada por frases motivacionales, donde la compasión se confunde con tolerancia y el error con amor. Pero Dios no nos llamó a aplaudir lo que Él condena. Nos llamó a predicar la verdad. Una verdad que salva, incluso si duele. Jesús lo advirtió en Mateo 24, vendrán falsos maestros y engañarán a muchos. Y, amigo mío, esa profecía no se cumple en tierras lejanas. Se cumple dentro de nuestras propias congregaciones. Hoy, quiero invitarte a un viaje de discernimiento, de ojos abiertos y corazones dispuestos. Vamos a exponer 5 mentiras, 5 frases que millones repiten, sin detenerse a preguntar si están en la palabra de Dios. No es un ataque, es una advertencia. No es juicio, es amor por la verdad, porque solo la verdad puede hacernos libres. Y toda mentira, por piadosa que parezca, nos aleja de Cristo. ¿Estás listo para volver al Evangelio verdadero? Una de las mentiras más populares, predicada con entusiasmo en cientos de púlpitos, es esta: Dios quiere que seas feliz, por encima de todo. Suena bien, ¿no es cierto? Tiene aroma de ternura, de cuidado paternal. Pero no nace de las Escrituras. Nace de una cultura centrada en el hombre. Esta afirmación ha sustituido la santidad por entretenimiento, la obediencia por placer y la voluntad de Dios por los caprichos del corazón. Y lo más preocupante es que nadie la cuestiona, porque suena justo como queremos oír. Pero el problema no es solo su origen, es su resultado. Porque si creo que el propósito supremo de Dios es mi felicidad, entonces todo lo que me cause dolor, incomodidad o sufrimiento, será visto como injusticia divina. Y en ese momento, ya no adoro a Dios por quien Él es. Lo adoro por lo que espero recibir. Me convierto en un consumidor espiritual, no en un discípulo. La cruz se vuelve un obstáculo, no una bendición. Y el Evangelio deja de ser un llamado al arrepentimiento, para convertirse en una herramienta de realización personal. Pero, escucha con atención. La Biblia nunca prometió felicidad como fin supremo. Lo que demanda es santidad. Como escribió Pedro: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que seas transformado a la imagen de Cristo. No que vivas una existencia cómoda y sin problemas. La santidad, muchas veces, implica renuncia, sufrimiento, disciplina y confrontación. No es compatible con una obsesiva búsqueda de placer. Miremos la historia. ¿Fue feliz Jeremías cuando lo despreciaron por decir la verdad? ¿Buscaba comodidad Pablo cuando fue apedreado, encarcelado y perseguido? ¿Y Job? ¿Podríamos decir que fue feliz cuando lo perdió todo? No, pero en todos esos casos, la voluntad de Dios estaba obrando algo mucho más profundo, formando carácter, fe, obediencia y confianza eterna. Dios no los abandonó, los santificó. Incluso Jesús, el Hijo amado, sin pecado, lleno del Espíritu Santo,
no buscó felicidad. Él mismo dijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 6:38. Y esa voluntad lo llevó directo a la cruz. Entonces pregunto, ¿qué clase de evangelio estamos predicando que contradice el camino del Maestro? Si Cristo sufrió por obediencia, ¿cómo pretendemos nosotros vivir como cristianos, sin cargar nuestra cruz? Esta mentira de Dios quiere que seas feliz también ha distorsionado nuestra visión del pecado. Porque si lo más importante es sentirse bien, entonces cualquier cosa que me haga sentir mejor puede ser justificada, incluso si contradice la palabra. Y así vemos a muchos justificar adulterios, vicios, codicia o relaciones ilícitas bajo la frase: Dios conoce mi corazón y quiere que yo esté bien. Pero no confundas el amor de Dios con el permiso para vivir lejos de su voluntad. Así comienza una de las ideas más peligrosas disfrazadas de espiritualidad. Una frase suave, casi piadosa, pero en su esencia, profundamente anticristiana. ¿Por qué no? Amigo mío, Dios no aprueba el pecado solo porque estés sufriendo. Él es justo, Él es santo, y jamás negará su propia naturaleza para consentir la nuestra. Ese pensamiento transforma al Creador en un siervo emocional, en un espectador complaciente de nuestras decisiones. Y, sin darnos cuenta, dejamos de buscar su gloria para perseguir nuestra satisfacción. Ya no decimos hágase tu voluntad, sino dame lo que quiero, cuando lo quiero. Y cuando eso no ocurre, cuando la vida no se ajusta a nuestras expectativas, culpamos a Dios. Le reprochamos no cumplir un contrato que jamás firmó. Pero Él nunca prometió cumplir nuestros caprichos. Prometió moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. El apóstol Pablo, desde la prisión, nos dejó una enseñanza que corta el alma y la reconforta al mismo tiempo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11-13. No hablaba de alcanzar sueños humanos, ni de conquistar montañas financieras. Hablaba de estar en escasez, de sentir el abandono, de conocer el dolor, y aún así, tener gozo. Un gozo que no depende del bolsillo ni del aplauso. Un gozo que brota de saber que estás justo ahí, en el centro de la voluntad de Dios. El Evangelio no es una promesa de comodidad. Es una promesa de redención. Jesús no murió para que tu vida sea fácil. Murió para salvarte, para rescatarte del pecado y llevarte a la eternidad. Y en ese proceso, sí, pasarás por valles oscuros, por pruebas que pondrán a temblar tu alma. Pero no será para destruirte. Será para mostrarte que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitas una vida feliz. Necesitas una vida en Cristo. Hoy te hablo con todo el peso del amor y la autoridad de la palabra. No pongas tu fe en emociones volátiles. Ponla en la verdad inquebrantable de Dios. No vivas corriendo tras la ilusión de una felicidad superficial. Vive para la gloria de aquel que te llamó a ser santo, a cargar tu cruz, a negarte a ti mismo, y a seguirlo, porque en esa senda, aunque duela, aunque te cueste lágrimas, ahí encontrarás el gozo real, el gozo de conocer a Dios, de ser aprobado por Él, de saber que tu vida no depende de circunstancias, sino de promesas eternas. La verdadera bendición no está en buscar la felicidad, sino en buscar al Dios que te sostiene cuando todo a tu alrededor se desmorona. Y eso, querido oyente, es la buena noticia que no siempre se predica, pero es la única que salva. Y ahora llegamos a una de las tragedias silenciosas de nuestra era.
La aceptación pasiva del pluralismo espiritual. Lo importante es que creas con el corazón, dicen muchos. No importa en qué, mientras seas sincero. Así llega la segunda mentira. Una que se predica cada domingo. Una que casi nadie se atreve a cuestionar. Es una frase tolerante, llena de simpatía y respeto humano, pero espiritualmente letal, porque al decir que todas las creencias sinceras llevan a Dios, se niega el núcleo mismo del Evangelio, la exclusividad de Cristo como el único camino al Padre. En este mundo posmoderno, donde la verdad ha sido reemplazada por percepciones, y la certeza por emociones, decir cada quien con su fe es aceptable, pero afirmar que hay una sola verdad, eso incomoda. Y sin embargo, Jesús fue claro, definitivo, radical. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. No hay margen para otros senderos. No hay espacio para ambigüedad. Aceptar esta mentira del pluralismo espiritual es darle la espalda a la cruz. Porque si cualquier religión, cualquier fe o cualquier convicción es válida, entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué el Hijo de Dios fue humillado, azotado, crucificado? Si había otro camino, ¿por qué tanto dolor? El Evangelio no puede convivir con el relativismo. O Cristo es el único camino, o no es ninguno. Y si no es el único, entonces su muerte fue innecesaria. Pero muchos púlpitos han optado por callar, por suavizar el mensaje, por no incomodar. Hoy se predica sobre tu verdad, sobre vivir en paz contigo mismo, sobre aceptar todas las formas de fe. Y se hace en nombre del amor. Pero el verdadero amor no confirma el error, lo corrige con compasión. Porque si ves a alguien caminando hacia un precipicio, ¿lo abrazas diciéndole lo importante es que estés convencido? No, lo llamas, lo adviertes, lo amas con la verdad, porque solo la verdad puede hacerte libre. Lo detengo con urgencia y le muestro el peligro, porque eso, querido oyente, eso es amor verdadero. Pero esta mentira ha contaminado incluso el alma del evangelismo. Hoy, lo que antes era un llamado a rendirse ante la cruz, se ha convertido en una suave invitación emocional, sin doctrina, sin arrepentimiento, sin confrontación con el pecado. A Jesús se lo presenta como una mejora de vida, una oferta espiritual al estilo de un catálogo de beneficios, y no como el único Salvador que rescata del juicio venidero. Se predica a un Cristo sin cruz, un Salvador sin sangre, una redención sin costo. Y así, multitudes llenan templos, pero no han nacido de nuevo. Tienen fe en una emoción, pero no en la verdad. Y esa verdad no es un concepto, no es una ideología, es una persona, es Cristo. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo proclamó sin titubeos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ningún otro nombre, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni el universo, ni el yo interior, ni las vibraciones, ni la espiritualidad moderna. Solo Jesucristo. Hoy, esa afirmación haría estremecer a más de una iglesia moderna. Pero fue esa misma declaración la que llevó a los apóstoles al martirio. Ellos no murieron por predicar una opción espiritual entre muchas. Murieron porque proclamaron una verdad absoluta. Cristo es el único camino al Padre. Aceptar esta mentira, la de que cualquier fe basta, es negar la autoridad misma de la palabra de Dios. Porque si no importa en qué creas,
entonces la Biblia deja de ser palabra viva y se convierte en un libro más en la estantería del mundo. Pero la Escritura no se presenta a sí misma como una voz entre muchas. Se presenta como la voz final, la voz eterna, la espada del Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Lo que ella declara, lo hace con autoridad eterna. Aceptar que todas las creencias son válidas. También destruye el mandato de predicar. ¿Para qué hacer discípulos? ¿Para qué enviar misioneros, orar por los perdidos, arriesgar la vida en tierras hostiles? Si todos los caminos son igual de válidos, pero Cristo no dijo, id y respetad todas las creencias. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Bautizándolos, enseñándoles, no solo motivándolos. El mandato no es opcional. Y solo tiene sentido si el mensaje es exclusivo y verdadero. Así que déjame decirte esto con claridad. Si tú crees que puedes creer en lo que quieras con tal de ser sincero, estás en peligro, porque no se trata de cuánta fe tienes, sino en quién la has puesto. Puedes tener toda la fe del mundo en un avión que se va a caer, y caerás con él. Puedes estar profundamente convencido y sinceramente equivocado. No te salva tu sinceridad, ni tu emoción, ni tu lealtad a una creencia falsa. Te salva Cristo, su obra, su muerte, su resurrección, y tu fe puesta en Él, con arrepentimiento genuino, y sumisión a su señorío. Hoy, es tiempo de examinar tu fe, no según lo que sientes, sino según lo que la palabra de Dios declara. ¿Estás siguiendo al Cristo verdadero, o una versión diluida para no incomodar? ¿Estás abrazando el Evangelio absoluto, o una mezcla superficial de espiritualidad moderna? ¿Estás dispuesto a proclamar que Jesús es el único camino, aunque el mundo te odie por ello? Porque recuerda, no se trata de agradar a los hombres, sino de honrar a Dios. Y el Dios verdadero no comparte su gloria con nadie, no bendice caminos falsos, no valida mentiras envueltas en ternura, no negocia su verdad con el sentimentalismo humano. La verdad de Dios no necesita ser defendida con violencia, pero sí, proclamada con valentía. Y tú has sido llamado a proclamarla, con firmeza, con compasión, con fuego santo. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otro poder, no hay otro nombre, no hay otra cruz, no hay otra sangre, no hay otra puerta. Y ahora llegamos a otra mentira, quizás la más aceptada, y la menos entendida. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Una frase utilizada con frecuencia, y comprendida con superficialidad, descontextualizada, convertida en escudo para quienes no quieren ser corregidos. Es la tercera gran mentira que se predica cada domingo. Que todo juicio es pecado, que toda corrección es arrogancia, que todo discernimiento es falta de amor. Y así, el temor a juzgar ha paralizado iglesias, ha silenciado pastores fieles, ha creado congregaciones donde la santidad ha sido reemplazada por una tolerancia sin límites. Pero Jesús nunca prohibió el juicio justo. Él condenó el juicio hipócrita, el juicio orgulloso, el juicio sin autoconfrontación. Lo explica claramente. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no ves la viga en el tuyo? Mateo 7:3. Su mensaje no es, nunca juzgues. Es, no juzgues con una medida que tú mismo no soportarías. La misma Biblia que dice,
no juzguéis. También dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Y también, no juzgáis vosotros a los que están dentro. 1 Corintios 5:12. El contexto es claro. Dentro del cuerpo de Cristo, hay un llamado a cuidar, a confrontar, a corregir con amor, a proteger la pureza de la doctrina y del corazón, no como jueces con martillo en mano, sino como siervos con temor de Dios. Hay quienes dicen que amar es aceptar todo sin cuestionar. Pero permíteme decirte esto, el amor verdadero no cierra los ojos ante el pecado. Lo mira de frente, con compasión, con verdad, con la ternura de quien quiere sanar y no destruir. Vivimos en una era que ha redefinido el amor como una aceptación ciega, una indiferencia moral disfrazada de bondad. Pero el amor de Dios no es así. Un padre que ama no deja que su hijo juegue con fuego, aunque eso le cause lágrimas. Un médico que ama no oculta un diagnóstico, aunque provoque miedo. Y un cristiano que realmente ama no puede callar ante el pecado de su hermano. Como dice el libro de Proverbios, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Porque quien ama, hiere cuando es necesario, no para herir el alma, sino para sanarla. Hoy se predica un evangelio sin juicio, una fe sin disciplina, una iglesia sin santidad. Se toleran pecados públicos, herejías descaradas, escándalos sin arrepentimiento. Todo en nombre del no juzgarás. Pero la iglesia no fue llamada a ser un club social. Fue llamada a ser un cuerpo santo, redimido por la sangre del Cordero. Y esa santidad exige discernimiento. Exige juicio justo. Jesús mismo enseñó cómo confrontar al que peca. En Mateo 18 dio un proceso claro: confrontación, testigos, y si no hay arrepentimiento, separación. ¿Cómo aplicar esto sin juicio? ¿Cómo sabrás si alguien ha caído si no observas su conducta? ¿Cómo restaurar si no reconoces la herida? Juzgar con justicia no es condenar. Es amar de forma activa. Es anhelar la restauración del hermano. El mismo Cristo que dijo no juzguéis, también llamó raza de víboras a los fariseos. No porque fuera contradictorio, sino porque su juicio era santo, y su amor, perfecto. El problema hoy es que muchos quieren ser más misericordiosos que el mismo Cristo. Y en nombre de la inclusión, han excluido la verdad. En nombre de la gracia, han eliminado el arrepentimiento. En nombre del amor, han tolerado lo que Dios abomina. Algunos líderes enseñan que confrontar aleja a las personas de la iglesia. Pero no es la verdad la que aleja, es el engaño. No es la corrección la que condena, es el silencio cómplice. No se trata de juzgar por juzgar, ni de vivir señalando errores. Se trata de ejercer discernimiento espiritual, el mismo que protege, corrige, edifica y purifica el cuerpo de Cristo. Hebreos 5:14 lo dice con claridad. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Madurar es discernir. Madurar es juzgar con la palabra en la mano y amor en el corazón. El juicio justo comienza por uno mismo. Antes de corregir, examínate. Antes de hablar, arrepiéntete. Pero una vez que tu corazón ha sido purificado, tienes una responsabilidad: hablar, advertir, enseñar. La iglesia primitiva lo entendía bien. Pablo le escribió a Timoteo: reprende, exhorta, con paciencia y doctrina. Porque la reprensión es parte del amor, y el silencio, cuando hay error, no es humildad, es cobardía. Escucha esto, amigo. Si alguna vez alguien te dijo que no puedes juzgar, pregúntate, ¿qué quería decir? Si fue un llamado a la humildad, recíbelo. Pero si fue una excusa para encubrir el pecado, recházalo.
Porque tú no fuiste llamado a la tibieza. Fuiste llamado a la verdad. Y el amor verdadero, ese que viene de Dios, juzga con justicia. No para condenar, sino para redimir. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia valiente. Una iglesia que no tema hablar cuando todos callan. Que ame lo suficiente como para herir, si es necesario, con la espada del Espíritu. Una iglesia que no se rinda ante el relativismo emocional. Que recuerde que Jesús no vino a traernos neutralidad, sino verdad, una verdad que separa luz de tinieblas, vida de muerte, lo santo de lo profano. No temas que te llamen legalista o radical. Teme esto, ser hallado infiel al llamado que Dios te dio, porque llegará el día en que todos compareceremos ante el juicio del Señor. Y llegará un día en que no bastará haber sido amable, porque en ese día Él no preguntará cuántas sonrisas diste, ni cuántas veces fuiste a la iglesia. Él preguntará, ¿fuiste fiel a mi palabra? ¿Guardaste la verdad cuando todos la olvidaban? ¿Advertiste al pecador? ¿Tuviste el valor de enfrentar el error cuando era popular callar? Que el Creador nos conceda un corazón humilde para discernir con justicia. Una voz firme que hable la verdad con amor. Y una fe valiente, que no tiemble frente a las mentiras que cada domingo llenan los altares del mundo. Porque hay una mentira, la cuarta, una mentira tan seductora como peligrosa. Una falsedad envuelta en ropas de esperanza, predicada en templos repletos, en transmisiones brillantes, en plataformas digitales que millones siguen con el alma abierta. Es el Evangelio de la prosperidad. Un mensaje que murmura, si tienes fe, Dios multiplicará tu dinero. Pero esto no es una simple mala interpretación. Es una herejía moderna. Una enfermedad del alma que ha torcido la esencia del Evangelio. Una doctrina que presenta a Dios como un banquero cósmico, a la fe como una moneda celestial, y al creyente como un inversionista espiritual que solo debe sembrar para cosechar. Este Evangelio no edifica, intóxica. Reemplaza la cruz por el altar de la codicia. Distorsiona la fe, haciendo del dinero el medidor de bendición, y de la pobreza una señal de derrota espiritual. Pero la Biblia jamás enseña eso. Jamás. Los profetas del dinero arrancan versículos de su contexto, promueven testimonios brillantes de riquezas repentinas, y apelan al anhelo humano de seguridad material. Dicen que si tú le das a Dios, Él está obligado a devolverte el 100 por 1. Pero ¿desde cuándo el Creador de los cielos está en deuda con sus criaturas? Esta teología no nace del cielo. Nace del mundo. Es una visión carnal disfrazada de fe. Un discurso en el que se hace del dinero la prueba de la gracia divina. Pero el apóstol Pablo advirtió, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y si eso es verdad, ¿cómo puede convertirse en el centro de los púlpitos? Jesús no nos llamó a acumular tesoros en la tierra. Dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y fue claro, no se puede servir a Dios y a las riquezas. El Evangelio de la prosperidad dice que sí se puede, que Dios es el medio para alcanzar riquezas. Pero eso, mis hermanos, no es fe. Es idolatría con traje religioso. Muchos dicen, pero Abraham fue rico, Job fue restaurado, Salomón nadaba en oro. Sí, es cierto. Dios puede prosperar a quien Él desea. Pero esa no es una promesa universal, ni el centro del Evangelio. La fe de Abraham fue contada por justicia, no por su ganado. Job fue restaurado después de haber sido hallado fiel en la aflicción. Y Salomón, aunque sabio y rico, terminó perdido por su idolatría. El Nuevo Testamento no exalta la riqueza. Exalta la obediencia, la santidad y la eternidad con Dios. Pablo, quizás el mayor de los apóstoles, escribió sus cartas desde una prisión. Azotado, perseguido, con hambre y frío.
Y aún así dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No para obtener más, sino para resistir con fe, aun en medio de la necesidad. El verdadero evangelio no promete riquezas. Promete redención. Cristo no murió para llenarte el bolsillo, sino para limpiar tu alma. No fue clavado en la cruz para darte una casa más grande, sino para reconciliarte con el Padre. Cambiar esa verdad eterna por promesas pasajeras. No es solo un error. Es una ofensa al sacrificio de Jesús. Y el daño no termina ahí. Este falso evangelio ha creado una cultura de manipulación. Donde se compra el milagro, se alquila la bendición. Se le dice al pobre, Dios sanará tu cuerpo, si siembras. Se le promete al afligido, tus hijos volverán, si das con generosidad. Pero eso no es fe. Eso es superstición. Eso es abuso. Multitudes han vaciado sus bolsillos. Han vendido sus bienes. Han ofrendado con lágrimas, esperando una cosecha que nunca llega. Y cuando no llega, se les culpa por falta de fe. ¿Y los verdaderos siervos de Dios? No viven en mansiones. No venden unciones. No negocian con lo sagrado. Pablo trabajó con sus manos. Jesús no tenía donde recostar la cabeza. Los profetas fueron perseguidos, no aplaudidos por su fortuna. ¿Dónde están hoy esos hombres de verdad? ¿Dónde quedó el testimonio de humildad, de entrega, de renuncia? Porque en el día final, cuando estemos ante el trono, no se nos pedirá el recibo de nuestras ofrendas, ni el saldo de nuestras cuentas. Se nos preguntará, ¿fuiste fiel a mi verdad? Dicen que para atraer al alma hay que adornar el mensaje con promesas doradas, pero el Evangelio, amigo mío, no necesita envoltorios. Su belleza descansa en la cruz, en la gracia que no merecíamos, en la intimidad con un Dios vivo, y en la transformación de un corazón endurecido. El que ha sido verdaderamente redimido no anda buscando recompensas celestiales. Porque sabe, en lo profundo, que aunque no tenga nada en esta tierra, lo tiene todo en Cristo. Que su herencia no depende del dólar, sino de una eternidad prometida. Que su riqueza no se mide por lo que acumula, sino por lo que entrega con gozo, sin esperar nada a cambio. Y tú, que hoy me escuchas, si alguna vez te dijeron que la medida de tu fe es el tamaño de tu billetera, aléjate de esa mentira disfrazada de espiritualidad. Vuelve a las Escrituras. Mira al Cristo verdadero. Mira a la iglesia perseguida. Mira a los mártires, a los fieles olvidados, al Salvador crucificado, y pregúntate con honestidad: ¿estoy siguiendo al Cristo de la Biblia o a una caricatura hecha a la medida de mis deseos? La fe verdadera confía, incluso cuando el cielo parece guardar silencio. Se aferra a la promesa, aunque el bolsillo esté vacío. Da con gozo, no por ganancia. Y sabe que su tesoro está bien guardado, allá en los cielos, donde ni polilla, ni óxido, ni ladrón pueden tocarlo. Entre tantas mentiras disfrazadas de verdad que se predican hoy, hay una que resuena con un eco peligroso. Una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo vivas. Con esas palabras se ha sellado una tragedia espiritual que aún hoy estremece a la Iglesia. Dar por segura la salvación de aquellos que jamás han nacido de nuevo. No me malinterpretes, no se trata de negar la perseverancia de los santos. Esa, sí, es una doctrina firme, sólida, bíblica. Pero lo que aquí se expone es otra cosa, una distorsión peligrosa que dice que puedes vivir como quieras, luego de una simple oración, un gesto, una asistencia a un culto, y aún así esperar la vida eterna. Esa mentira ha llenado iglesias de creyentes de nombre, pero vacíos de regeneración. La Escritura jamás enseñó que la gracia de Dios sea licencia para pecar. Todo lo contrario, la gracia es la que nos libera del pecado,
no la que nos encadena a Él. Romanos 6 lo grita con claridad. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La salvación no es un billete de impunidad. Es una transformación radical. Es una nueva vida, una evidencia visible. Es fruto digno de arrepentimiento. Y Jesús lo dejó claro en palabras que aún hoy estremecen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos le hablarán. Muchos recordarán sus obras. Y Él les dirá, nunca los conocí. Palabras que hielan la sangre. Porque hablan de personas religiosas, que oraban, que hacían milagros, pero nunca fueron verdaderamente salvas. Su vida contradecía su confesión. Su conducta desmentía su fe. Una conversión genuina no es un momento emocional, ni una fórmula fácil. Es una obra del Espíritu Santo, un milagro interno, una cirugía del alma. Cambia el corazón de piedra por uno de carne. Da nuevos pensamientos, nuevos afectos, nuevos caminos. Y aunque esa transformación no nos hace perfectos, sí nos hace distintos. Inconfundiblemente distintos. El que ha nacido de nuevo no puede habitar en el pecado sin quebrarse. No puede rebelarse sin sentir el peso del amoroso castigo de Dios. Pero hoy hay muchos que creen estar salvos porque un día dijeron sí. Pero no leen la palabra, no oran, no se congregan, no buscan la santidad. No hay temor de Dios en sus ojos. Esta falsa seguridad anestesia la conciencia, apaga el clamor del alma, y deja al corazón dormido en una religión vacía. La fe verdadera produce obediencia. No como requisito para salvarse, sino como una evidencia de que ya ha sido salvado. Y esa, querido oyente, es la diferencia entre una ilusión y una vida eterna. Santiago 2, 17, nos dice una verdad que muchos han olvidado. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta. Pero estas obras no son monedas para comprar el cielo, sino señales vivas de que el cielo ya habita en el corazón. El cristiano no es salvo por obras, pero tampoco puede vivir sin ellas. Porque el Cristo que salva, también santifica. El Espíritu que convence, también transforma. Y el Padre que adopta, también disciplina. Hebreos 12, 14, nos recuerda algo que la predicación moderna ha silenciado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice que algunos lo verán. No dice que basta con una oración hecha años atrás. Dice que sin santidad, nadie lo verá. Entonces, ¿por qué ya nadie habla de obediencia? ¿Quién se atreve a predicar sobre cargar la cruz y negarse a sí mismo? ¿Dónde están aquellos que exhortan al alma a vivir para Cristo? El apóstol Pablo no daba por sentada la salvación de nadie. En 2 Corintios 13:5 dijo, «Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe». Porque la evidencia de una fe salvadora no es una emoción, sino una transformación presente. La justificación ocurre en un instante, pero la santificación es el viaje de toda la vida. Y quien ha sido justificado, será santificado. Mira lo que dijo Jesús a las iglesias en Apocalipsis. Conozco tus obras. No dijo, conozco tu oración. No dijo, conozco tu declaración de fe. Dijo, conozco tus obras. Porque las obras no salvan, pero revelan el estado del alma. No son la raíz, pero sí el fruto. Y en Mateo 7:19, Jesús habló claro. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ignorar esta advertencia es jugar con fuego eterno. Y por culpa de una falsa doctrina, muchos ya no ven la necesidad de arrepentirse. ¿Para qué cambiar, si ya estás salvo?
¿Para qué mortificar el pecado, si ya lo has vencido sin luchar? ¿Para qué obedecer, si tu salvación no depende de tu vida? Pero el Evangelio no pinta la vida cristiana como una hamaca, sino como una carrera, una batalla, una lucha diaria contra la carne. Y quien no corre, quien no lucha, quien no persevera, no ha conocido verdaderamente a Cristo. Hermano, si alguna vez creíste que podías vivir en desobediencia y aún así estar seguro de tu salvación, hoy es el día para arrepentirte. No te apoyes en una experiencia pasada. Clama por un corazón nuevo. Examínate. ¿Hay fruto? ¿Hay deseo por Dios? ¿Hay victoria sobre el pecado? ¿O solo palabras vacías? El verdadero Evangelio es poder de Dios, para salvar y para transformar. Y aunque la salvación es eterna, no fue barata. Costó la sangre del Hijo de Dios. ¿Y quién ha sido comprado por esa sangre? Vive para aquel que murió y resucitó por él. Vive crucificando su carne. Vive esperando la gloria. Vive, con ojos puestos en el cielo. No te engañes. No creas que puedes ser salvo, sin ser cambiado. No permitas que la gracia sea usada como excusa para el pecado. No repitas la mentira de los que suavizan el Evangelio para agradar a los hombres. Cree en el verdadero Evangelio. Busca la santidad. Persevera en la fe. Ama la palabra. Obedece a Cristo. Porque solo los que permanecen en Él darán fruto. Y solo los que dan fruto serán reconocidos como suyos. Hoy, que el Señor te dé la gracia de mirarte con honestidad, la humildad para arrepentirte, y la fuerza para caminar en santidad, todos los días de tu vida. No para ganarte su amor, sino porque ya lo has recibido. No para comprar el cielo, sino porque lo anhelas más que nada en este mundo. Que vivas con temor reverente, con amor sincero, y con una esperanza viva. Y que cuando llegue ese glorioso día, no escuches nunca te conocí, sino las dulces palabras. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Espíritu Santo abra tus ojos, despierte tu alma, y fortalezca tus pasos, para que vivas no para este mundo, sino para su gloria eterna. Si este mensaje tocó tu alma, déjanos tu testimonio en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte esta palabra con alguien que la necesite, porque la verdad sigue siendo la verdad, aunque pocos se atrevan a decirla, y la luz sigue brillando, aunque el mundo insista en apagarse.